pero en general hay que saber que el síndrome metabólico anteriormente se conocía propio de la adultez, o sea, de los adultos y que a los niños pues, que no les daban, ¿no? Pero actualmente hemos tenido estas situaciones en que la obesidad y el sobrepeso cada vez es más frecuente y obviamente va a depender del país del que estemos hablando estadísticamente, pero la estadística entre Estados Unidos y México no es tan diferente. De hecho, hay una epidemia, se dice, de obesidad y sobrepeso aquí en México. Esto tiene que ver mucho obviamente con la cultura de alimentación y volvemos a decir, bueno, si no sabemos qué darles, no vamos a identificar cuándo se les está dando un exceso, cuándo se les está dando una malnutrición a un niño, ¿ok? Habíamos dicho también previamente en clases pasadas que ser gordito, tener buen peso no significa que está nutrido, ¿cierto? Entonces, eso significa que podemos tener un niño obeso que esté desnutrido, ¿cierto? Doctora, hoy por ejemplo estábamos en la consulta y llegó una niña de 13 años que pesaba 92 kilos y medía unos 64. En este tipo de casos, o sea, ¿cómo se puede abordar con la paciente y con la madre de la cual disminuir la nutrición? Porque, o sea, tanto la madre como ella tenían obesidad. Sí, claro, es que ese es un punto en donde tenemos que entender que la obesidad no es tanto como, primero, quitarnos como esa mentalidad de que la persona que está gorda o en índices de masa corporal, o sea, en sobrepeso obesidad, es porque realmente ellos quieren estar así, ¿no? La primera es que muchas veces influye la cultura de la casa. Entonces, a lo mejor la niña está así, tiene 13 años, a lo mejor ya empieza a tener autonomía y decisión propia de qué como, cuándo como y en qué cantidades, pero la realidad es que los niños es muy diferente a los adultos. Normalmente los niños consumen lo que los adultos le dan. Y si los adultos tienen una mala costumbre de nutrición, por ejemplo, evidentemente estos niños van a crecer con esta mala costumbre de nutrición. Entonces la obesidad y el sobrepeso se tiene que trabajar desde que estamos pequeños. Por eso otra vez volvemos a crecimiento y desarrollo y volvemos a esto del control de niños sanos. Y por eso volvemos a esto de las percentilas. Si nosotros empezamos a identificar que antes, por ejemplo, muy particular, lo que yo realizo es que antes de hacer una iniciación a la alimentación complementaria, lo que hago es estudiar el ambiente nutricional que tiene la familia en donde llegó ese bebé. Entonces lo que tú haces es buscar factores de oportunidad o áreas de oportunidad que tienes con los papás. ¿Por qué? Porque son los que van a alimentar al niño no solamente los primeros 2 años de vida, sino en general hasta que ellos se independicen básicamente. Y cuando no estén los papás, la cultura que les dejaron los papás van a ser las que se van a llevar pues a donde ellos se vayan, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos investigar es factores o áreas de oportunidad en la familia como tal. Entonces este problema que tú dices es un problema que desde un inicio no se pudo abordar, no se abordó de manera adecuada. Desde que empezaron la alimentación complementaria, ya platicábamos de los 5 componentes, o sea, todo esto es un mundo así, pero si a los papás no les damos un buen entrenamiento de cómo alimentar a un bebé, seguramente los va a alimentar con la herramienta que ellos tengan. Y esto es cultural, como ellos se alimentan muy seguramente es como los papás los alimentaban a ellos, y como los papás los alimentaron a ellos es muy seguramente que los abuelos así los alimentaban. Y es algo que va haciendo circuitos, se quitan unas cosas, se agregan otras, pero el núcleo lo llevan igual. Entonces lo que necesitamos empezar a hacer es empezar a orientar a los papás de que sí, que no. Después de esto, si vemos que a pesar de esto tenemos una curva de crecimiento con tendencia a desviaciones estándares por arriba de lo óptimo, sobrepeso, tenemos que empezar a trabajar con el niño y la mamá. Ok, la mamá y el papá no quisieron meterse en una zona de nutrición o alimentación adecuada y nutritiva, inocua, de frecuencia, bla, 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 lo que ya hemos hablado. Hay que trabajar en el niño, entonces tratar de identificar con los papás si es posible que se piense a ordenar una alimentación, aunque es muy difícil porque si ellos no están acostumbrados a consumir, por ejemplo, vegetales, es muy difícil que al niño le vayan a dar vegetales a pesar que nosotros le orientemos a qué es lo adecuado para ellos. Si ellos están acostumbrados a consumir harinas refinadas o productos conservados o con azúcares añadidas, muy difícilmente lo vamos a quitar de la dieta del niño. Todo esto es un tema, por eso es que se tiene que ser un abordaje multidisciplinario, no solamente es llevar la nutrición y no solamente es tratar al niño, sino que en pediatría lo que primero tratas es a los papás. Y después de esto, si estamos en una área o en una edad en la que el niño todavía no puede ser independiente en decidir qué consumir, normalmente estamos hablando de menores de 10 años, el enfoque es principalmente nutricional hacia los papás, pero cuando ellos
llevar a psicología, porque muchas veces tienes que identificar si esto de la obesidad es algo, obviamente es multidisciplinario. Tú como pediatra tienes que hacer toda esta cuestión de identificar que la obesidad que tenga tu paciente o tu pequeño no sea una obesidad relacionada a algo metabólico, ¿cierto? Que no tenga ahí un problema de hipotiroidismo, que no tenga un problema de alguna hormona o de alguna secreción inadecuada de algún péptido, por ejemplo, parecido a la insulina o alguna otra cosa. Porque desde ahí vamos a empezar el abordaje. Muchas personas obesas no son obesas porque quieran, sino que tienen una patología de base que de manera secundaria te genera obesidad, ¿ok? Entonces tu chamba como pediatra pues es obviamente todo este enfoque nutricional, pero también buscar qué te podría estar dando en un niño de ciertas características, obesidad o sobrepeso. Y más, la mamá te dice que comen súper bien, que comen súper sano, que cero grasas trans, cosas así, que nunca es cierto, pero o sea, a lo mejor sí se pega un poquito más a la realidad que independientemente de que consuman en ciertas ocasiones este tipo de alimentos, no coincide con el peso que tiene el paciente, ¿no? Y aparte, lo psicológico se tiene que abordar porque hay unos síndromes o trastornos alimenticios o alimentarios que no solamente es de bulimia, anorexia, sino también es de otras alteraciones que tratan de bajar de peso, aumentan de peso, ansiedad, atracones, etcétera, etcétera, que se tienen que abordar. Si es una persona que tiene un problema de atracones o tiene un problema de malnutrición y aparte tiene por ahí algún problema de resistencia a la insulina y todo se tiene que abordar multidisciplinario, pero el que lleva la bandera de para dónde va y cuándo se regresa y eso es el pediatra, menos antes de los 18 años, ¿ok? Entonces, tu responsabilidad es identificar los focos rojos, mandarlo a nutrición, mandarlo a psicología, mandarlo a endocrinología y conservarte tu área de expertise, ¿ok? Ese es más o menos como un abordaje en general, pero para que no lleguemos a la obesidad y eso, volvemos al punto que acabamos de pasar: crecimiento, desarrollo, alimentación complementaria y todo lo de los nutrientes buenos en porciones y en cantidades adecuadas, ¿va? Entonces ese es como un tip extra, se trabaja con los papás antes y con los niños. Ajá. Con el paciente cuando se le hace la receta, ¿se le puede hacer interconsulta? Sí, claro. O... Sí, claro, hoy por ejemplo en consulta también tenía un paciente que venía por infección de vías respiratorias, pero lo vi con acantosis, bien gordito, bla, bla, bla. La mamá igual, entonces lo que tú dices es, te cito en un mes porque necesitamos protocolizarte para nutrición. Y ya, Majita, la mamá es que sí, doctora, lleva nutrición, lleva psicología, lleva endocrinología, pero todas las citas las perdimos. Ese es otro factor del por qué no tenemos un buen apego al tratamiento. A veces es porque tú ya hiciste todo tu abordaje necesario, pero pues los pacientes deciden no ir, ¿no? Entonces son muchos factores que se tienen que trabajar. Dentro de estos también la red de apoyo que se tenga para trabajar con esto, porque hay que identificar que la obesidad no es una decisión del paciente, es una enfermedad que se tiene que trabajar como tal, ¿ok? Y no indiscriminar, es decir, estás gordo por lo que comes o estás gordo por lo que quieres, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos, lo que debemos de entender acá es que aspectos de importancia. Las siguientes diapositivas son como 4 o 5 diapositivas en las cuales, Guzmán, ¿me puedes leer los fragmentos que dicen por favor aquí de los aspectos de importancia? Aspectos de importancia. La obesidad se considera una epidemia mundial. El grupo de consenso de la Internacional Diabetes propuso una definición de la SM en la infancia y adolescencia. De acuerdo con esos criterios, no se puede diagnosticar síndrome metabólico en los menores de 10 años. Ok, entonces aquí punto número 1. Síndrome metabólico no se puede diagnosticar en niños menores de 10 años, ¿vale? Punto número 2. La obesidad sí se puede diagnosticar. Sin embargo, el que sean obesos no significa que es igual a síndrome metabólico. Síndrome metabólico es muy similar a que sí, seguramente o están en sobrepeso o están en obesidad, porque dentro de los criterios de diagnóstico sí o sí tienen que tener alteraciones en el peso, ¿ok? Entonces, síndrome metabólico no es igual, obesidad o sobrepeso no es igual a síndrome metabólico. Síndrome metabólico sí es igual a alteraciones en el peso, ya sea sobrepeso o talla, ¿va? Por los criterios que se utilizan para diagnosticar síndrome metabólico. Punto número 2, síndrome metabólico no lo puedes diagnosticar de ninguna manera en niños menores de 10 años. Sin embargo, puedes empezar a identificar
identificar factores pronósticos de riesgo que tiene cierto paciente para decir, nada más te falta la edad, literal, porque todo lo demás lo tienes, en serio. Entonces en estos casos se puede empezar a trabajar como un probable síndrome metabólico futuro si no se hacen medidas de diagnóstico. Actualmente no tenemos ningún criterio para diagnosticarlo antes de los 10 años. Eso no significa que en un par de años tengamos ya algunas escalas que nos podamos utilizar para valoración. ¿Okay? Punto número 3. ¿Cómo identificamos obesidad, sobrepeso en niños menores de 18 años? ¿En qué edad? ¿Y percentiles de qué? Sí, pero ¿de qué percentil me estás hablando? Ajá, sí, pero se habla de percentiles y me estás hablando de una gráfica en donde tenemos los rangos mínimos y máximos, pero ¿qué me estás midiendo en esta gráfica? Los extremos. Sí, pero ¿qué gráfica te sirve para saber sobrepeso, obesidad? ¿La de talla? ¿De peso? ¿La de peso? No, de índice. La de índice de masa corporal. ¿Cuál y por qué? ¿Desde cuándo empiezas a medir índice de masa corporal? Entonces, menores de 2 años no puedes hacer diagnóstico de obesidad. Sí, pero... ¿Con qué gráficas? ¿Con qué percentilas? Ok, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un peso elevado para la edad del niño, pero también tengo una talla elevada para la edad del niño, ¿lo consideramos sobrepeso? Entonces, ¿qué tablas me ayudan para saber si es sobrepeso u obesidad? ¿Qué tablas tenemos? ¿Qué percentilas? ¿Qué centilas tenemos? La de talla, Tenemos la de talla, tenemos la de peso, índice de masa corporal, es una bien importante que es la que quiero que me diga. No, ¿por ahí tienen algún lugar en donde puedan investigar? Ahorita me dicen cuál es la que falta, ¿va? Entonces, basándonos en esto, estos son los criterios de diabetes propuestos por la Fundación Internacional de Diabetes, ¿no? Entonces aquí vemos que nos los ponen por grupos de edades, ¿cierto? Ay, perdón. Por grupos de edades tenemos de 6 a los 10 años, pues básicamente no tenemos nada medible porque pues no podemos hacer diagnósticos, ¿vale? En los siguientes tenemos de 10 a 16 años. Si se ven, son mínimos los detalles que tenemos de acuerdo a los criterios de un adulto. Por eso les preguntaba que si ya habían visto síndrome metabólico en adultos, porque iba a ser muchísimo más sencillo que por lo menos supieran qué criterios se miden. No sé qué niveles tienen, pero sé que se mide esto, esto y esto. O sea, por ahí empezamos, pero cuando no tenemos ni idea ni de qué estamos hablando, ni de qué es un síndrome metabólico, que ni siquiera les dije la definición, entendiendo el concepto de que ustedes más o menos ya sabían que es un síndrome metabólico. Entonces, ahorita la pregunta sería, estamos hablando de síndrome metabólico, ¿entienden o comprendemos bien qué es el síndrome metabólico? ¿Qué es? Es una alteración de cualquier de esos. En adultos es una alteración no solo de un ámbito, un rubro, sino que, por ejemplo, cuando yo vi que tienen que tener obesidad, tienen que tener problemas de hipertensión, tienen que tener intolerancia a los carbohidratos, o sea, es un conjunto. Pueden sacar la definición de acuerdo a lo que tienen, a las palabras que tienen ahí. Síndrome metabólico. Hablar de metabólico, hablamos de metabolismo. Entonces es algo que me está alterando el metabolismo. ¿De qué? De todo. Si ven, nos están alterando la carbohidratos, lípidos, todo se está alterando, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Sí. Y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, entendemos por síndrome metabólico aquellos que son un conjunto de signos y síntomas secundarios a la alteración metabólica de lípidos, de glucosa y de proteínas, o bueno, en general del metabolismo de nuestro sistema, ¿vale? Por eso es que necesitamos buscar varios aspectos y estos aspectos deben de estar alterados para que nos digan esto es igual a un síndrome metabólico, porque
Uno solo no me va a hacer el diagnóstico. Como ven, aquí la obesidad de cintura es un pronóstico importante, que cuando tenemos de 10 a 16 años tenemos percentila. Así podemos percentilar el perímetro de abdomen en niños de acuerdo a la edad. Entonces, por eso es que aquí te dicen que es una percentila arriba del 90 o más de 2 desviaciones estándares por arriba del rango alto normal, para considerar que tiene, pues que está positivo, ¿no? Arriba del 90. O si por ejemplo, arriba del 90, aquí te dice si es menor, es decir, digamos que para un niño de 17 años de edad, a lo mejor la percentila 90 ya queda por arriba de 83 centímetros. Entonces lo que te está dando a entender es que no utilices el 83, utilices el 80, ¿sale? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí te están poniendo criterios. Entonces, una de las diferenciales entre el criterio de diagnóstico de síndrome metabólico en adultos y en niños es, primero, que la cintura abdominal va a diferir un poco. Los triglicéridos son exactamente la misma cantidad en adultos y en niños. Entonces, aquí pues ustedes ya tienen algo más fácil. El colesterol HDL, otra vez bioquímica. ¿Entendemos qué son los HDL? ¿Qué son los buenos y son los malos? Bueno, ¿por qué se miden esos si son los buenos? Porque mientras más tengamos, es mejor. Entonces estas cifras son bajas, ¿no? Es el límite bajo que debemos de tener de esos. Entonces si está todavía más bajo de estos niveles, pues obviamente es peor. Entre más bajos estén, pues peor es el pronóstico. Entonces en general aquí te ponen el límite bajo, ¿no? Aquí te lo dividen por sexo, si son hombres o si son mujeres, pero en general quédense con que es menor de 40, es lo que difiere ligeramente, ¿va? Lo otro que también tenemos, que ya es similar al de un adulto, es que ya tenemos lo de la presión arterial. La presión arterial indirectamente, ¿qué me está midiendo? La resistencia a los Ajá, pero si estamos hablando de metabolismo, ¿qué tiene que ver la resistencia? Ajá, aterosclerosis, grasa, ¿no? Nos está hablando como de todo este conjunto de entre grasa, entre a lo mejor el funcionamiento renal, que al final es metabólico, ¿sí? Sabemos que el área metabólica que nos lleva, o sea, celularmente hablando, pues la mitocondria, ¿no? Todas las células tienen su metabolismo, ok, entendemos eso, pero hablando de órganos, ¿cuáles son mis principales órganos funcionales para el metabolismo, al menos de los nutrientes? El hígado y el riñón también, aunque no te lo metaboliza como tal para que se absorba, te lo metaboliza para que se vaya. Entonces, el páncreas, son varios órganos los que funcionan en esto, ¿ok? Entonces, considerando eso, pues entendemos por qué la presión arterial es importante en una alteración metabólica, ¿va? Y el otro compuesto es el de la glucosa. Obviamente todo el mundo sabemos que esto está íntimamente relacionado pues a la resistencia de insulina y por lo tanto a la producción o a que se pueda diagnosticar o hacer el paciente pues en un momento dado diabético, ¿no? ¿Dudas con esto? No. Ok. Creo que se quedó sin batería. Ok, entonces, ya se las puse aquí, ya se me había olvidado que se las había puesto. si era la de peso para esta. Sí, es esa. ¿Por qué? Pues ya se las puse aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué es esta? O sea, que hay que hacer como más lógico esto y que no sea tan difícil entender pediatría. O sea, ¿por qué el peso para la talla? Porque la talla puede ser adecuada para la edad, pero si el peso es más alto, entonces el niño se va a ver más gordito, ¿no? Sí, más o menos entendemos. O sea, si el niño tiene un peso alto, pero también es alto, pues se va a ver atlético, va a tener una composición buena, ¿no? Porque está relacionada. Pero si la talla es una talla pequeñita y el peso es muy alto, vamos a tener una discordancia. Y aquí es donde dicen las desviaciones estándares. ¿Qué tanto se desvía un peso adecuado con una talla adecuada? Y ahí es donde vamos a ver qué tantas desviaciones estándares tenemos entre una y otra para diagnosticarlo. Entonces, ¿me puedes leer por fin lo que dice el diagnóstico de obesidad, sobrepeso y obesidad bajita? El sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. La obesidad es el peso para la estatura con más
más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Se ve muy complicado eso, ¿no? Se escucha muy complicado, pero ¿han visto las percentilas? Han visto que tiene, inclusive están por semaforización, están como las hojitas amarillas y verdes, ¿no? Entonces, todo lo que esté por afuera de la roja ya se considera obesidad o desnutrición, dependiendo, ¿no? Y todo lo que esté por afuera de las negras, no sé si han visto que en las gráficas tienen una negra inclusive, ¿no? Pues chequenlo, revísenlo con calma y van a ver. Y arriba de esa ya estamos hablando de más de 2 a 3 desviaciones estándares. Y es esto. Entonces, este es un ejemplo de índice de masa corporal, una percentila. Pero si ven, pues está verde, amarillo y rojo, ¿no? Hasta aquí todo lo que esté dentro de esto, pues es normal, ¿no? Puede estar con tendencia a la superficie, que cuando está en lo naranja es cuando empezamos a hacer medidas de acción para prevenir que este siga subiendo o que siga bajando, ¿sale? Pero en general, para determinar las definiciones de allá es que esté por arriba de la percentila 97 o que esté 2 desviaciones por arriba de la percentila para considerar la obesidad. Entonces, este es un ejemplo en donde les puse a un bebé pues que está por arriba de 3 desviaciones para su edad, ¿sí? Esto es complicado, no lo tienen que saber, pero deben de entender cuando decimos que es un niño con sobrepeso, con obesidad, ¿ok? Y en qué nos basamos, ¿sí? Y del otro lado tenemos a los niños de 5 a 19 años. Conclusión, en niños menores de 5 años se recomienda más que utilicemos las percentilas que son peso sobre talla que índice de masa corporal, y mayores de 5 años de edad para diagnosticar sobrepeso o obesidad es basándonos en la de índice de masa corporal, ¿va? Hablando de percentilas. Por último, ¿cuál sería el tratamiento de obesidad, sobrepeso y síndrome metabólico? ¿Cómo previarles si no pasan como tanto a si necesita medicamento o no necesita medicamento? ¿Cuál sería? Como todo lo hemos dicho, ¿no? Si decimos que tiene una buena dieta, un buen ejercicio y no necesariamente necesitas bajar su nivel calórico. Aquí tratar de sobrepeso y obesidad en niños es complicado porque no puedes darles unas dietas restringidas, porque como a diferencia de un adulto pues ya no va a crecer, ya no necesita nutrientes para seguir desarrollándose neurológica y pues estructuralmente hablando. En los niños sí, entonces no puedes hacer restricciones, pero sí tenemos como parámetros importantes, como por ejemplo, aquí en esto les pongo que en la infancia normalmente el objetivo que tenemos es no bajar de peso, sino mantenerlo, pero crecer en talla. ¿Ok? Porque esa es una manera indirecta en la que el niño está creciendo neurológicamente, ganando peso y todo, pero sin subirlo de peso. ¿Sí me van a entender? O sea, es que nosotros decimos, va creciendo, pues por lógica tiene que crecer de talla y tiene que crecer en peso, ¿no? Pero si ya está en sobrepeso y obesidad, yo no quiero que me siga creciendo en peso, pero sí quiero que siga desarrollándose. Entonces, una forma de nosotros identificar que el niño va bien es que mantenga mi peso, inclusive que no me lo baje, pero que siga desarrollándose y ganando talla. En un momento dado, cuando ya hagamos la relación talla-peso, entonces vamos a tener una relación en el índice de masa corporal va a bajar, y también, o si estamos con las otras percentilas en donde estamos relacionando el peso que tiene para la talla que tiene, va a ser cada vez menor y se va a empezar a bajar la percentila a llegar a normalidad. ¿Se entiende este punto? Entonces, ¿cuál es el objetivo en un niño en crecimiento? No es bajarlo de peso, es mantener el peso, pero mejorar la talla y las funciones neurológicas y con desarrollo, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obviamente con una buena dieta, con un buen ejercicio adecuado al nivel en el que él esté, porque también tenemos que saber cuánto ejercicio tiene que hacer un niño de acuerdo a la edad que tiene el niño, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Pero en general ustedes deben de quedarse que con una buena dieta, con un buen ejercicio y sus parámetros para saber si el niño va bien o va mal es que pues no me baje de peso, no me suba de peso, pero me gane en talla y neurológicamente hablando estemos adquiriendo todos los hitos del neurodesarrollo de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentren, ¿va? Esa es como una forma en la que nosotros vemos que los niños van bien y obviamente ustedes lo van a identificar. Hay muchos niños que mantienen el peso, pero hay otra cosa que hablamos de nutrición, que seguramente ustedes están un poco relacionados, es como el índice de masa magra, ¿no? Es saber cuánto pesa, pero de eso que pesa, qué porcentaje es agua, qué porcentaje
porcentaje es grasa, qué porcentaje es músculo. Es una forma también indirecta de saber que siga ganando mi mismo peso, pero que me esté convirtiendo, que en lugar de que me vaya perdiendo grasa, pero aumentando masa muscular, que es otra de las funciones o necesidades que debemos de hacer. No, ese creo que se movió el cablecito, pero ya está. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Y bueno, aquí es otra característica en donde, de acuerdo a lo que encontremos con el paciente, son las estrategias específicas que debemos de trabajar con él, ¿no? Si su problema es tener resistencia a la insulina, vamos a trabajar con esto. Obviamente el protocolo para trabajarlo es obviamente estudios de glucosa, etcétera. Pero si no tienen problemas de triglicéridos o de glucosa y es más el peso, pues no necesariamente tienes que estar protocolizando o haciendo estudios consecutivos de este tipo de laboratorios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el seguimiento y el tratamiento, en conclusión, debe de ser, como todo en pediatría, individualizado, objetivando metas de acuerdo a lo que tú encuentres en cada paciente, ¿ok? Entonces estas metas en general se las ponemos aquí, dependiendo de qué peso tenga, dependiendo de cuáles son mis estrategias o mis resultados de laboratorio, pues van a ser mis estrategias a trabajar. Pero en general quédense que lo primero que le debemos de trabajar al niño es la alimentación, ¿ok? Y que el tratamiento es multidisciplinario, no solamente pediatría, no solamente nutrición. Tiene que meter endocrino, se tiene que meter pedia, se tiene que meter psicología, se tiene que meter nutrición, y dependiendo de lo que vayamos encontrando, vemos si metemos a otro especialista o empezamos a derivar todo esto, ¿ok? ¿Dudas? Pues creo que hasta aquí fue todo lo que les puse yo de alimentación complementaria, el módulo de nutrición en general. Ya nada más quedaría el tema de desnutrición, que ahorita el doctor se los daría, y empezaríamos con síndrome diarreico. ¿Qué tal está Belmone? ¿Bien? ¿En Veracruz? ¿Alguien hay de Veracruz aquí? No hay nada para la rama. No hay nada para la rama. No hay nada. Entonces no hay nada para la rama. Bueno, jóvenes, nos tenemos que ir rapidísimo porque nosotros no tenemos la culpa, ustedes no tienen la culpa de planeación y cosas así, que no me meto a eso. Lástimas, y de por sí la pediatría le vamos a ver a señora más complicada. Seguramente sobre esto está la 4T y no, o sea que salga como salga, es la cosa.
estamos en plática con la teniente, pues no sabemos cómo reponerles clases. Nosotros queremos darles el mejor curso, fue la promesa. Cuando acaben van a decir pinche curso que me dieron. O sea, mal, y no está bien. Aparte rápido, aparte muy complicado, muy complicado. Vamos a ver, porque sí estamos platicando con los capitanes, ahorita que acabemos y todo. Pero sí va a haber recorte de clases. ¿Ves? Lo que no sabemos es si ese recorte va al examen o no va al examen. Ustedes dicen que no, pero allá pueden decir sí, para que lo estudien ahí en su barco, a lo que van a Panamá a buscar a un general, ¿no? Ya no digo la misma. Bueno, vamos a terminar tantito rápido, así lo que es adolescente, rapidísimo. Caray, una etapa que la vamos a ver rapidísima y que es complicada. ¿Okay? El adolescente de 12 a 18 años, según más o menos lo que se... Esta se las recuerdo porque sigo pensando que esta la tienen que traer ahí en el camión, en el barco, a donde vayan, síganla repasando, cómo calculo el peso, la talla, cuando no tenga báscula, cuando me hablen por teléfono, cuando llegue a urgencias y cuánto pesa así, hay que ponerle agua, cuánto pesa, no sé, ¿qué edad tiene? Vámonos, rápido, calcularla porque es muy útil. Todas estas, por eso te las traigo y práctica, para mí se me hizo muy práctica. Y pasamos entonces de la edad escolar donde el niño prácticamente su desarrollo no es tan rápido, en cuanto a peso y talla ya no es tan rápido, pero lo que es el intelectual, el crecimiento no es tan rápido, pero el desarrollo es tremendo, simplemente la primaria, ¿no? Es todo, matemáticas, biología, idiomas, olvídense, todo pasaron ustedes, y que entonces aparte de eso va a tener otras habilidades, como es el compartir con los compañeros ciertas habilidades, y entonces viene otra situación que ya la traía, porque yo en mi consulta veo a niños ya de 8 años y les pregunto ahorita, ¿y ya te gustan las niñas? ¡Uy! ¿Ves? Entonces, pues sí, ya cambia la cosa. A ver, ven para acá. Ven para acá. A ver, ahora vas a hacer uy. A ver, te presento a esta muchacha a todo dar. Acá tenemos una dama. Acá está el gorrito. Miren, lo ves y dices, a ver, ¿cómo le dices? Entonces aparece esta situación que ya dice acá en qué parte es crecimiento, el desarrollo, lo que sea, pero cambia sobre todo el desarrollo. Ese es el punto y es el yo, ¿verdad? El yo que traes. Y en contra del yo, pues vas a tener el super yo, que son los padres, ¿verdad? Porque te encantaría salir con esta chava diario, pero el papá es mamá de eso. Entonces hay un super yo tremendo ahí que para finalmente llegar a otras edades, cuando termine la adolescencia, en donde ojalá pues sea un poquito más pues dirigido, estable, pero es discutible todo esto, ¿verdad? Esto es lo que me interesa que ustedes vean. En la adolescente, cuando les toca un adolescente, tienen que poner en la historia clínica la valoración de TANES, ¿ok? Que es la valoración del desarrollo sexual secundario, ¿sale? Y eso es muy importante. Cuando vean TANES, ese cuate se tomó clases con Ilse Castañeda. Si no, no tomó clases. ¿Por qué? Porque está poniendo, se le está olvidando un aspecto. Por lo que quiera, por pena, por la muchacha, por el muchacho,
o lo que tú quieras, pero no debe ser. Es desarrollo, es valoración integral, y entonces sabemos que el adolescente, pues conforme va creciendo, acá dice 11, 12, 13, 14 años, conforme va creciendo su desarrollo va cambiando, ahorita lo vamos a ver con más detalle, va cambiando en cuanto a todas las circunferencias, longitud, peso, talla, etcétera. Es crecimiento el que vamos a valorar. Y sabemos que entonces en la mujercita, no, perdón, en el varón, el desarrollo de los órganos sexuales tiene la siguiente secuencia. A ver, puras damas ahí adelante, ahorita les pregunto. Falta este, a ver. Rayo, ¿cuál es la secuencia que te acuerdes de maduración de desarrollo genital en el varón? No genital, de desarrollo sexual. ¿Qué te creció primero? ¿Cómo te diste cuenta que eras varón? Varón potencial. Ahorita van ustedes que no se rían tanto. ¿No? ¿No te diste cuenta? A ver, ven, encuérdate, a ver si. A ver, vas tú, doctor, vas tú. ¿Cuál sería la secuencia? Hombre, muchachos, somos médicos, no es el problema. ¿Cuál es la secuencia? En el varón, ¿qué es lo primero que a tu papá puede decir? Ya se está desarrollando el vello púbico, o sea, por alguna razón te ve tu papá, tu hermano y dice, ya es un adolescente. Tacho. La voz, tacho. Tacho. Bueno, perdón, no hay así que pongamos, sino es todo un conjunto, pero sí está estudiado qué pasa primero. ¿Sí? Puede ser la voz más algo más. ¿Sí? A ver, bueno, un amigo de la primaria ya tenía mucha barba. Barba. Si usted, la chica, no se está complicado. A ver, díganme, lo que quieras. ¿Cómo te das cuenta que ese niñito con el que jugaba, no, porque ya está creciendo, ya tiene por cambio? ¿Qué? Pues la voz, ¿no? Y La voz, que si sigue teniendo voz de niño, puede jugar luchas contigo. Pero si ya habla, ya no juega. ¿Por qué lo es? ¿Son novios? ¿Por qué lo ves tanto? Bueno, a ver, Valdés, pero, ¿qué crees que sea? ¿Los zapatos? El fútbol. Los zapatos. En el otro no hay espejo. Zapatos. ¿Ven por qué había que dar esta clase? El primer signo de desarrollo en el varón es el crecimiento testicular. Pero van a decir, no le ando viendo los testículos. No. Sí. Pues lo pueden hacer, ¿no? Ahora que se tuvieron el doctor, hijos de su doctor, que le bajan los pantalones. A ver en qué grado están. Entonces es el crecimiento testicular alrededor de los 10 a los 13 años. Lo que pasa es que no se ve, pero ustedes son médicos, ¿ok? Y acuérdense que los testículos no son iguales. Crece uno y el otro, y no es que seas diestro o siniestro, es el que crezca, pero uno de los dos, ese es el primero síntoma. Después de ahí, acá se los está diciendo, viene junto con el desarrollo del crecimiento del cuerpo, viene con el pene, ahora sí de 11 a 14 años, es el crecimiento en longitud y en grosor del pene, que tampoco lo ven, ¿ok? Pero como médicos pueden tener un adolescente que desvistan y dicen más o menos está de acuerdo a esto. Sí, porque por ejemplo, se toca uno a los 15 años con un micropene, ese, caray, como que no cumplió con la clase. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahorita vamos a ver. Entonces, y el vello púbico que tanto dicen ustedes que podemos mandarlo a la barba, ¿no es cierto?
alrededor de los 10 a 15 años va creciendo el pelo y a los 14 a 18 ya es el pelo de tipo adulto. Entonces es testículo, pene y aumento de peso. Entonces así es la secuencia en el varón. Bueno, esta es que aparte va ligado a otras habilidades. El adolescente ya quiere componer, ya quiere, y no se diga ahora, todos quieren arreglar la computadora, el celular, saben todo, ¿no? Ok, pero desarrolla otras habilidades y socializa, tiende mucho a estar en compañía, puede ser con su mismo sexo, y eso no es anormal, o con el sexo contrario, pero socializa mucho y se hacen los clubs, se hacen las fiestas, se hace la reunión, los compañeros afines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Igual en las mujercitas. ¿Sí? Y finalmente va a acabar la adolescencia cuando viene un desarrollo de la personalidad, refuerza que es mujer, refuerza su yo, se arregla, se pinta, aunque no tenga pareja, se arregla, se pinta porque se refuerza a ser mujercita femenina, ¿ok? Cambió totalmente. No se diga compartir deportes, etc. No sabe por qué están chuecas. ¿Cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo termina? En el hombre. Físicamente, no mentalmente, porque luego tiene cara de obvio que todavía es un niño. Ok. Físicamente, ¿a qué edad termina? 21. ¿Con qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque ya está varón, porque ya pasó a la carrera. A ver, rápido, porque uno, el que quiera, dígame. De la paleta, deja de crecer. Para eso tienes que haberlo ido creciendo. Pero médicamente dice que ya dejó de crecer. Médico, como médico. Te dicen, oiga, seguirá creciendo. Y tú lo ves y a ver qué. Rápido, habla. ¿Cuándo termina? Lástima que no hay tiempo. Termina cuando se osifican todos los huesos. Y entonces ustedes pueden tomar una edad ósea y el radiólogo, de acuerdo a sus tablas, le dice la edad real, 18 años, la mujercita, 21 en el varón. ¿Ok? Edad ósea. Oiga, doctor, lo veo muy retrasado a este niño que en cuanto a desarrollo, a crecimiento, edad ósea. Oiga, esta niña está muy desarrollada, ya tiene menstruación, ya, edad ósea. ¿Seguirá creciendo, doctor? Edad ósea. ¿Ok? Una vulgar radiografía. ¿Vale? Ok. En la mujer, a ver ahora. Ahora vamos a las mujeres. Ahora. A ver, doctora. En la mujer, primer signo de adolescencia física. Crecimiento de los Inicio de la menstruación. Fernanda, primer signo de adolescencia. No, está muy discutible. Tienes uno de 4 años de bebé y ya está la adolescencia. Estamos hablando de crecimiento y desarrollo. Cualquier que sea. ¿Cuándo te diste cuenta que ya estaba haciendo adolescencia? A ver, señora Candy. Solo velo público y botón mamario. Ya, con esto. Te lo dice la mamá. A ver, alguien más. Hola, Andrea. 19 botón mamario. A ver, un síndrome de Turner que no tiene. ¿No hay? Está pequeñito. Oiga, ninguna chica menciona la menarca.
Ok, no perdemos tiempo. Entonces, sí es cierto, el primer signo lo dice uno con sus chiquitos, con su hija, es el botón mamario, ese es el 1. El primerito, te das cuenta que ya sobre la camisetita tiene un levantamiento, ya va derechito, y todavía no menstrua, y puede que tenga 8 años, o 9, pero ese es el primero, que se va a seguir desarrollando conforme pasa. Este está en el 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 5, pues es el cambio en la areola, cambio en la constitución de la grasa, la areola bien formada, pezón, areola, borde, sigue creciendo el tejido graso, se sigue diferenciando cada vez más, hasta llegar a una etapa ya de adulto que es glándula, pezón, areola, bien diferenciado y tejido graso. De aquí para acá son 5 grados y lo tienen que poner, está en el 1, está en el 2, está en el 3, está en el 4, así es de que también en el Metrobús, a ver chiquitas, bájense ahí todo, tengo que pasar el examen, ¿lo haces? A ver si no te vayan. Ok, en el varón, primer síntoma, ¿lo ven aquí? Crecimiento testicular de un lado, ¿lo ven? Que va paralelo, sí cierto, muy pegadito al vello púbico. Por cierto, el vello púbico en ambos sexos es primero un vello muy finito, delgado en la base del pubis, muy finito, un poco largo y que todavía no abarca regiones vecinas. Para el 3 ya abarca muslos probablemente, ya es rizado, ya es más largo. Y va que junto con esto viene el desarrollo del crecimiento del pene en longitud y grosor. Un Tanner 4 ya es rizado, largo, en zonas vecinas, y el Tanner 5 es tipo adulto de constitución cuando ya es velludo y todo así. ¿Ok? Estas 5 fotos que ven aquí me las proporcionaron doctoras sus compañeros, no les voy a decir quién, pero ellos me mandaron su foto. Ahí si quieren saber quién es el 5, ahí me avisan. ¿Quién es el 2? También mandó el 2. Ahí me avisan para que no caigan. En la mujercita es lo mismo, un vello púbico muy finito, Tanner 2, Tanner 3 un poquito más largo. En la base, Tanner 4 en forma triangular, perfectamente bien definido, largo, rizado, grueso, y Tanner 5 ya es constitución de tipo adulto, e inclusive puede tener eso. Esto es importante porque cuando no tengan esto, pues lo tienen que reportar. Este es el varón, ya se las puse. Me interesa que vean el crecimiento testicular, ¿lo ven? Acá, siempre. Entonces, eso es lo más importante de esto. En la mujercita, acuérdense, empieza el vello, empieza el pecho. De los 8 a los 13 años, depende de la familia, de la herencia. Va muy paralelito al vello púbico, sí, cierto, va. Y la menarca, fíjate, hasta dónde se sitúa, como 2 años después, más o menos, de los 10 a los 16, depende de la familia, es según este autor Tanner, que es muy famoso, se presenta. Entonces, fíjense bien, es telarca, luego pubarca, pues te llaman puber. No te ven el vello público, pero saben que eres un puber. Y menarca, telarca, pubarca y menarca. Y junto con esto, se me olvidó en el varón, fíjate cómo antes de la menarca, el incremento en talla y peso es el más importante. Es cuando va a crecer la mujercita más y le gana al varón, el varón quiere andar con él porque está chaparro, llega ya hasta más alta, etcétera, así. Entonces, en la mujercita, antes de la menarca es un mayor crecimiento. Dicen algunos libros que con la menarca dejan de crecer en forma acelerada estos pacientes. Bueno, todo esto ya lo dejo así, todo está dado por las hormonas, el sistema hormonal, cómo va cada una de las hormonas, va haciendo su efecto. Y entonces, el incremento
la masa corporal va disminuyendo, ya no es tanto como cuando era entre el primero o segundo año, ¿verdad? Pero sí sigue siendo, ya no tanto. Fíjate cómo en las mujercitas, cuando viene la menarca, es cuando más crece, ¿ok? Ok, esto me lo quiero saltar porque si no, no acabamos. Igual adentro, no solo es afuera, sino los órganos internos también tienen un desarrollo que también se puede medir, y no se diga el epitelio vaginal, por ejemplo, en el caso de la mujercita, todas las capas que tiene la mucosa vaginal, pues no las tiene una niña de 4 años, de 5 años. Todo esto ya es, en adolescentes es parte, porque para la preparación para otras edades, etc. Todo esto va a tener una implicación muy importante con el ritmo de sueño, Todo, la cuestión hormonal es con el ritmo de sueño, en el famoso REM y no REM, el MOR y no MOR, el sueño del niño, del adolescente, en los diferentes estadios en que cae y cuando se presenta mayor liberación. Pues no se diga el desarrollo secundario por las hormonas, y esto se mide con electro. Entonces, pues sí, hay desarrollo de hormonas dependiendo de la edad al comienzo de la pubertad. Aquí está de niña, prepuber, aquí están 2 hormonas, ya en la adolescencia, en el comienzo, y aquí ya es adulta, ya totalmente desarrollada. Para que al final llegue aquí a la edad adulta, donde ya ahora sí, físicamente está desarrollado, peso, talla, todo. Desarrollo total de todos los órganos, y ahora sí viene el problema. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya tengo todo, ya la familia ya se acabó, etcétera, y ahora ¿qué voy a hacer? Y no caer como este cuate que necesita 8 tazas de café en la mañana nada más, pues para calmar seguramente su ansiedad, ¿no? Pues no, y ahí ya están ustedes, muchos de ustedes en este caso. Entonces, hay lástima, de adolescentes se puede hablar horrores, pero no se puede, ¿ok? 2 segunditos, nada más, para cambiar de... No, no, vamos a ver, ya ver. Bueno, aquí 10 minutos para traer los puntos para mí, pero en punto de las 3:15 empiezo la clase de desnutrición, ¿vale?
Pero ahorita en teoría quedamos en el 20, hoy es 20, entonces hoy tendríamos que haber empezado El daño de la puerta baja vida. Hay otra cosa, pues se supone que desde el primer examen termina en etapa posterior, entonces la siguiente sería etapa etapa de lactancia. No, pero que empezamos en marzo. ¿Y para qué hora? Pero se va a tardar hasta los hasta marzo. Aunque nosotros déjenme hay tres. No puede salir de aquí. Porque del 27 nos seguimos al 5, ya en la clase del 5 pues son las diferencias que ya nos sería de sus temas sería etapa de lactante, etapa preescolar y escolar, desnutrición, síndrome de diabetes, y mis temas serían de lactancia materna, alimentación complementaria, obesidad, síndrome metabólico, desequilibrio hidrolítico y desequilibrio básico. Esos temas para el segundo Oye, María, Luis, pásame esa. Cinco preguntas.
casos para casos clínicos y para casos físicos de 5 preguntas. Ya son 20. En el caso clínico, ese ya está más fácil. Hice de tarjetas, funciones, interacciones, pues el TV que nos tiene que por lo menos tres formas diferentes de hacer el examen. Un regalo de la policía. Ah, bueno, esa es la adolescente. Me falló. ¿Lo conectas? Entonces, Hablamos para. ya sabes, nos pasamos Por ejemplo, ¿cuánto pesa? por eso digo más o menos cuánto.